En segundo lugar, nos va a acompañar el doctor Mauricio Cachot Patiño. Él es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en medicina de emergencias y desastres en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es médico tratante del servicio de emergencia del Hospital Carlos Andrade Marín. Es ex coordinador general de docencia del Hospital Carlos Andrade Marín. Es ex delegado del IES para el Consejo de Educación Superior, docente de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Central del Ecuador, facultado del curso ACLS para la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar e instructor BLR con el tema el SB es una emergencia y ¿qué hacemos? Por favor, doctor, adelante. Sí, ¿no? Bueno, listo, muchas gracias. Comenzaré diciendo que el accidente cerebrovascular es una patología de interés mundial, pues al año cobra miles de muertes y los pacientes que no fallecen por esta patología son pacientes que quedan con varias secuelas neurológicas y altos grados de discapacidad, lo que altera mucho su ambiente familiar, social y laboral. Y cada vez son más los esfuerzos de diferentes sociedades científicas para de alguna manera protocolizar y estandarizar los diferentes tipos y esfuerzos de tratamientos y diagnósticos ante esta patología. Pues mientras más efectivo sea yo en el diagnóstico y en el tratamiento y lo haga en el tiempo más oportuno, menor va a ser el grado de discapacidad con el que va a quedar este paciente y por supuesto vamos a disminuir de gran forma la mortalidad. Entonces, enfocándonos en el problema, el accidente cerebrovascular es un trastorno circulatorio que va a alterar de una manera transitoria o definitiva el funcionamiento de una o más partes del cerebro. Como ya lo hablamos, es una patología tiempo dependiente, es decir, mientras más tiempo pasa desde el inicio de los síntomas hasta la intervención definitiva, más va a ser el grado de daño cerebral irreversible y, por supuesto, de un compromiso definitivo o secuelar de discapacidad en ese tipo de pacientes. Antes del COVID-19, en el Ecuador, correspondía a la tercera causa de mortalidad de manera global. Con el sobrevenimiento del COVID-19, actualmente, según los datos del INEC en el 2020, en el Ecuador corresponde a la sexta causa de muerte. Si hablamos de accidente cerebrovascular, tenemos que dividir en dos partes o en dos tipos grandes, ¿correcto? El accidente cerebrovascular isquémico, que corresponde al 87% de todos los casos, y el accidente cerebrovascular hemorrágico, que corresponde al 13%. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, estamos hablando de que el 10% corresponde a una hemorragia intracerebral y el 3% a una hemorragia subaracnoidea. Es particular cómo existe mayor incidencia en hombres que en mujeres cuando se presenta a partir de los 55 años de edad. Pero mientras aumenta la edad en la presentación de esta enfermedad, esta relación de alguna manera se invierte hasta llegar a que por sobre los 85 años de edad se va a presentar más en mujeres que en hombres. Como ustedes pueden apreciar, la etnia afroamericana tiene casi el doble de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular que las otras etnias. Si tomamos en cuenta la mayor cantidad de casos, que son el 87% de accidentes cerebrovasculares, es decir, los isquémicos, que son originarios por un coágulo sanguíneo, existen también tipos de accidente cerebrovascular isquémico. El accidente cerebrovascular isquémico embólico, en el cual este coágulo casi siempre es generado en el corazón y viaja, ¿sí?, a una parte lejana de donde se originó y obstruye una arteria que casi siempre es una rama terminal, ¿sí?, y que afecta a un grado, una área importante de tejido cerebral. También existe la opción del accidente cerebrovascular isquémico trombótico, en el cual in situ, es decir, en el lugar en donde se va a provocar la afectación y la disminución de flujo, es donde se está generando este coágulo sanguíneo, casi siempre por una fractura de una placa de ateroma.
Pues y finalmente la otra opción, que es cuando el accidente cerebrovascular se da por estenosis o disminución del calibre arterial sin necesidad de generarse coágulo, es decir, sin necesidad de que esta placa se haya fracturado. ¿Cuál va a ser la solución? Si es que hablamos de que el accidente cerebrovascular es una patología tiempo dependiente, todas las acciones que llevemos a cabo desde que se inicia, el paciente termina recibiendo un tratamiento primario, ¿sí? Todas estas cadenas de eventos son necesarias para poder ser efectivos y disminuir mortalidad y secuelas, que sobre todo se trata de discapacidad. Ante eso tenemos que hablar sobre todo de educación. ¿Por qué de educación? Porque nosotros tenemos que entender que cuando un paciente sufre un accidente cerebrovascular, por supuesto, casi nunca va a pasar que esto suceda en una casa de salud. No, esto va a suceder en el ámbito familiar, en el ámbito laboral de ese paciente. Y es la comunidad la que va a ser el primer respondedor ante ese tipo de pacientes con accidente cerebrovascular. Por tanto, la comunidad, llámese familia, llámese compañeros de trabajo, tiene que estar de alguna manera capacitada para poder identificar los signos y síntomas de un paciente grave que requiere una atención inmediata y estén en la capacidad de llamar por teléfono y pedir la asistencia al servicio, pues, de emergencias médicas. Lamentablemente, pues nuestra situación no es de esa forma. Cuando un paciente en nuestro entorno familiar o en nuestro entorno laboral sufre un accidente cerebrovascular, se pierden minutos valiosos antes de que se pueda acceder a este primer servicio de atención médica, porque pues desconfiamos, no lo tenemos en nuestra cabeza, tratamos de generar tratamientos alternativos basados un poco en la experiencia, en lo que hemos escuchado, ¿sí? Y al último decidimos que es necesario llamar por teléfono y pedir una ayuda al servicio de emergencias médicas. Por tanto, esta educación es clave para disminuir el tiempo de respuesta ante un paciente que sufre accidente cerebrovascular. Por supuesto, la prevención es muy importante porque es una patología cardiovascular y ustedes saben que existen factores de riesgo que pueden ser prevenibles, que pueden ser reducibles para evitar pues que a partir de los 55 años de edad yo tenga pues mayor riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, llámese una dieta adecuada, un sueño adecuado, un peso adecuado, pero sobre todo, si es que se presenta la patología, tengo que estar en la capacidad de generar una respuesta o un tratamiento oportuno. Y para generar una respuesta o un tratamiento oportuno, yo necesito llevar a cabo una cadena de eventos y de pasos, ¿sí? Que me permitan darle a este paciente el tratamiento que requiera en el menor tiempo posible. Como ustedes pueden apreciar, el reconocimiento entonces y la acción, una vez que el entorno social o el entorno de la comunidad de ese paciente ha logrado pedir ayuda, al servicio de emergencias médicas, entonces yo tengo que reconocer rápidamente y enviar al personal que haga la primera evaluación lo más pronto posible. Esto es una cadena de supervivencia, una cadena de eventos que si es que el personal está en la capacidad de darse cuenta o diagnosticar de una manera rápida y efectiva en el menor tiempo posible que está ante un paciente con un posible accidente cerebrovascular, puede tomar la decisión de trasladar a ese paciente al centro hospitalario más adecuado para la atención de ese paciente, porque por supuesto no todos los centros hospitalarios o muchas veces no el centro hospitalario más cercano de donde se encuentra el paciente es el pertinente para poder actuar de una manera efectiva ante un paciente con accidente cerebrovascular. Por tanto, la decisión de traslado también es muy importante en el momento de reducir el tiempo de tratamiento efectivo ante este paciente con accidente cerebrovascular. Una vez que yo he llegado al hospital, ese hospital que recibe al paciente, pues tiene que estar en la capacidad de organizar un flujo efectivo, ¿sí? Para que el paciente no pierda tiempos innecesarios y pueda ser evaluado lo más pronto posible con exámenes de imagen que muchas veces son rápidos en realizar, exámenes de laboratorio muy sencillos y una valoración médica eficaz para poder recibir el tratamiento primario que debería tener este paciente, que pues, lo vamos a hablar más adelante. Entonces, si nosotros nos enfocamos en que el reconocimiento es vital, yo tengo que estar en la capacidad ya como personal de salud
muchas veces en el entorno prehospitalario, identificar cuáles son los signos y cuáles son los síntomas de accidente cerebrovascular. Como ustedes pueden apreciar en pantalla, son muchos, son diversos. Hay alteraciones, obviamente, en el habla, asimetrías faciales y déficits motores, que son como los más clásicos o que se presentan con mayor frecuencia. Pero también existen otros, como son déficits sensitivos, que muchas veces yo me olvido de valorar y eso no debe pasar. Cefaleas intensas. Muchas veces es el dolor de cabeza más fuerte que ha sentido el paciente en su vida. Tengo que pensar en accidente cerebrovascular. Puede haber disminuciones del estado de conciencia o alteraciones sensoriales, hasta alteraciones en los sentidos y diversos signos que yo tengo que tener en mi cabeza para, pues, obviamente, lograr un alto índice de sospecha. Pero ¿existe alguna herramienta o existe alguna forma de protocolizar o de hacer esto de una manera más efectiva? Por supuesto que sí. Existen diferentes escalas, no solo una escala, porque muchas veces yo tengo en la cabeza pues una sola escala, pero yo tengo que saber que existen muchas escalas, como ustedes ven en pantalla. Todas las diferentes escalas están hechas o están diseñadas para que sean evaluadas lo más pronto posible, lo más rápido posible. Y adicional, para que me den un grado de probabilidad, ¿sí? Para saber que este paciente pues, puede estar sufriendo un accidente cerebrovascular. Sin embargo, entre las escalas, ninguna ha demostrado ser superior que otra. Si bien son rápidas, fíjese usted cómo, si es que yo lo realizo como personal prehospitalario, en el ámbito prehospitalario, puedo tener esta asertividad hasta del 59%. Pero si es que yo soy entrenado en el manejo del accidente cerebrovascular, fíjese cómo mi efectividad en la evaluación de este paciente puede subir en porcentaje. Incluso si es que a mí me entrenan específicamente en el uso de la escala, yo puedo llegar a una asertividad del 97% ante el diagnóstico de un accidente cerebrovascular. Por tanto, las escalas son extremadamente útiles y fáciles de aprender, como ustedes están viendo en pantalla. La asertividad, la efectividad en la persona que la implementa para diagnosticar el accidente cerebrovascular sube drásticamente tan solo con un entrenamiento básico en el uso de esta escala. Por tanto, pues debo aprenderlo, debo hacerlo y tengo que practicarlo, ¿sí? Para poder diagnosticarlo de la forma más efectiva posible. Ahora, ¿cuál es la más común? La más común, como ustedes saben, es la escala prehospitalaria de Cincinnati, que evalúa pues, que si el paciente tiene una alteración en el rostro, si el paciente tiene un déficit motor y si el paciente tiene alteraciones en el habla. Fíjese usted cómo si es que este paciente tiene uno hallazgo de estos, ya tiene el 72% de probabilidad de sufrir accidente cerebrovascular. Fíjese que no es el 50%, ya con uno es el 72%. Por tanto, la presencia de 3 ya llega al 85%. ¿Qué me obliga a esto? Me obliga a que si yo detecto como personal prehospitalario que el paciente tiene esta enfermedad o uno de estos pues, parámetros en mi escala, tengo que sospechar necesariamente que el paciente tiene la probabilidad alta de un accidente cerebrovascular. Por supuesto que pueden ser otras cosas. Por ejemplo, si nos enfocamos solo en la simetría facial, por supuesto que el paciente puede tener una parálisis facial periférica, pero eso lo dirá el centro hospitalario receptor. Es decir, yo como personal prehospitalario tengo que aprender esta escala de manera correcta y como ustedes vieron en las imágenes anteriores, no es difícil y mi asertividad va a subir con un entrenamiento sencillo. Y si es que yo me entreno de esta forma, mi asertividad en la aplicación de la escala va a ser muy buena. Y obviamente, como usted está viendo, el 72% de los pacientes va a tener accidente cerebrovascular. Es decir, prácticamente de 10 pacientes que yo traslade, 7 van a hacer accidente cerebrovascular. Es decir, la escala es útil, la escala es efectiva y debo realizarla de la manera más adecuada posible. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves? Los puntos claves en la atención del accidente cerebrovascular cuando yo soy el paciente, la persona prehospitalaria que atiende, como usted puede ver en la imagen, pues no cambia, digamos, en el manejo de cualquier paciente. Tengo que seguir, pues, un código, un orden para ver cómo está su vía aérea, cómo está su respiración, cómo está pues, su presión arterial, como en todos los pacientes, pero no en todos necesito administrar oxígeno. Yo necesito administrar oxígeno al paciente con accidente cerebrovascular únicamente
únicamente si la saturación de oxígeno no está por sobre el 94%. Caso contrario, la administración de oxígeno en ese paciente no sería necesario. Tengo que hacer una evaluación rápida. Tengo que determinar cuándo es la hora en la cual empezaron los síntomas. Esto es algo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque yo necesito determinar a qué hora el paciente estaba por última vez de una manera correcta. Esta hora es importante porque yo tengo un tiempo máximo para poder administrar un tratamiento primario. Una vez que yo haga esto, y ya vamos a hablar específicamente del tiempo, una vez que yo he hecho esto, pues debo, como lo dijimos antes, trasladar a mi paciente a una área adecuada donde esté en la capacidad de recibir el tratamiento oportuno, porque el tiempo es cerebro. Mientras menos pierdo tiempo con mis acciones en cuanto a la evaluación y el tratamiento inicial de este paciente, pues más cerebro voy a poder salvar. Eso quiere decir que no puedo sencillamente llegar al centro receptor y ya. Tengo que proporcionar una notificación previa para que ellos se preparen y activen sus protocolos internos para que ellos también disminuyan el tiempo en la atención de este paciente. ¿Y qué en cuanto al tiempo? En cuanto al tiempo, es importante que usted sepa que pues el estudio ECAS-3 ya en el 2008, evaluó la eficacia del tratamiento fibrinolítico en accidente cerebrovascular isquémico que se presentaba entre 3 y 4.5 horas de evolución. Este tratamiento fue efectivo, como usted está viendo en pantalla, pues permitió que el paciente que recibía el tratamiento no solo antes de las 3 horas, sino entre 3 y 4.5 horas, tenga una respuesta neurológica adecuada, es decir, que quede con déficit neurológico menor o mejor a lo que llegó, ¿sí? O que quede pues sin una discapacidad, que es la escala de Rankin que ustedes ven, que es una escala sencilla que mide simplemente la discapacidad que tiene este paciente. Fíjese usted cómo administrando este tratamiento primario, si tuvo complicaciones hemorrágicas, sí, y se tuvo mortalidad, sí, pero se tuvo una recuperación más del 50% de los pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tiempo ha evolucionado en el manejo y en la administración del tratamiento primario del accidente cerebrovascular. Hace algunos años se hablaba únicamente de 3 horas. Ahora lo tenemos claro. Podemos hacerlo hasta las 4.5 horas de manera segura y de manera efectiva. Sin embargo, hay que tener claros ciertos criterios de inclusión y exclusión que tienen que tener los pacientes que van a recibir este tratamiento. ¿Cuál tratamiento? Pues obviamente estamos hablando del tratamiento fibrinolítico intravenoso primario, que por supuesto hay otros tratamientos y ya lo vamos a topar más adelante. Parte del tratamiento oportuno, entonces, ya si nos pasamos del ámbito prehospitalario al ámbito hospitalario, va a ser que nosotros formemos una unidad de manejo de accidente cerebrovascular, pero esta unidad no necesariamente tiene una infraestructura nueva o tiene personal nuevo, porque puede ser el mismo personal de su unidad, las mismas áreas con las que usted cuenta, pero debe ser de una forma organizada. Es decir, tenemos que tener muchos actores en el manejo hospitalario del paciente con accidente cerebrovascular, porque estos actores van a poner pues un grano de arena en disminuir el tiempo en el que este paciente recibe el tratamiento primario y de la forma más efectiva posible. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente llega a una unidad hospitalaria, debo evitar pérdidas de tiempo administrativas al inicio, por ejemplo, disminuyendo los momentos de admisiones y los momentos de triaje. Debo tratar de evaluar al paciente lo más rápido posible y, como dije antes, este paciente necesita de una manera, digamos, emergente, es decir, lo más rápido posible luego de la evaluación clínica, la realización de un estudio de imagen tomográfico y la toma de unas muestras de laboratorio sencillas. Pues, como hablamos que todos somos actores ante este accidente cerebrovascular, simplemente la organización de todos va a permitir que nosotros nos formemos o nos acreditemos como una unidad en el manejo del accidente cerebrovascular. Pues si todos sabemos que tenemos un paciente que necesita una tomografía inmediata, pues probablemente le voy a dar prioridad.
Es decir, de nada sirve que yo lo evalúe muy rápido y que le diga, bueno, vamos a bajar ahora la tomografía y yo llegue a la tomografía y me digan, no, es que está en el puesto 3, hay que esperar 3 pacientes. Pues obviamente estoy nuevamente perdiendo tiempo de manera innecesaria. Es decir, todos debemos saber y conocer que tenemos este paciente con la probabilidad de accidente cerebrovascular y todos tenemos que poner nuestro grano de arena para lograr la atención más efectiva posible. Ahora, si ya hablamos del tratamiento intrahospitalario, es decir, de lo que hacemos nosotros ya como hospital, existen tiempos o metas, ¿sí? En cuanto a tiempo de lo que yo debería realizar en mi paciente con accidente cerebrovascular. Fíjese usted cómo la evaluación general inmediata no debería tomar más de 10 minutos y la evaluación neurológica no más de 25. Ya vamos a hablar de cómo vamos a hacer una evaluación neurológica eficaz o efectiva. Fíjese usted cómo que en adquirir una tomografía y interpretarla no debería pasar más de 45 minutos desde que el paciente ya llegó al hospital. Eso es importante porque yo le decía, hay que disminuir las pérdidas de tiempo, hay que disminuir estas pérdidas de tiempo que son innecesarias, porque a la final el tratamiento fibrinolítico primario de este paciente intravenoso debería realizarse máximo a la hora de que el paciente ha llegado al hospital. Nótese usted cómo la evidencia ha demostrado que el paciente tiene mejor pronóstico neurológico y disminución mayor de los grados de discapacidad cuando recibe la terapia fibrinolítica para el accidente cerebrovascular en 90 minutos de haber iniciado los síntomas. Claro, por supuesto, yo sé que tengo hasta 4.5 horas, pero si lo logro hacer en 90 minutos, eso es algo espectacular para ese paciente porque su pronóstico neurológico va a ser genial. Ahora, estos 90 minutos no se logran solo con mi accionar intrahospitalario o solo con el accionar prehospitalario, porque recuerde que hemos hablado de que son círculos que tienen que juntarse para que este paciente tenga la mejor atención posible, y es el círculo comunitario, prehospitalario e intrahospitalario. Si uno de estos círculos falla, por más que funcionen los dos anteriores, siempre va a haber demoras innecesarias que van a corresponder a pérdida de gran cantidad de cerebro en nuestro paciente. Ahora, si hablamos de una evaluación neurológica inmediata y eficaz, existen varias escalas, sí, correcto, varias escalas, pero hay una escala muy usada y recomendada por varias sociedades científicas, como es la escala de NIS. Como ustedes tienen en pantalla, pues tengo que conocer la escala de NIS. ¿Por qué le digo conocer? Porque es una escala pues, que tiene varios puntos, pero ventajosamente ahora uno puede valorar esos puntos mediante los dispositivos móviles. Es decir, ahora tengo el uso de la tecnología que tiene ahí la escala, es decir, que tal vez no tengo yo que aprender de memoria la escala y que me ayuda a evaluarlo de una manera más efectiva. Pero claro, yo para hacer esto necesito conocer la herramienta, es decir, necesito conocer lo que voy a hacer. Por tanto, esta evaluación tiene que ser hecha de una manera eficaz y fíjense usted cómo si hablamos específicamente de la escala de NIS, la escala de NIS tiene una puntuación mínima de 0 y una máxima de 42. Entonces, obviamente, yo voy a asumir que mi paciente tiene un accidente cerebrovascular y necesita tratamiento fibrinolítico cuando esta escala de NIS está entre 4 y 25. Más de 25 no quiere decir que no tiene. No, sí tiene, pero el daño neurológico es tan grande que debo yo valorar de alguna manera el riesgo-beneficio de administrar mi terapia fibrinolítica. Pero claro, si es que este paciente tiene menos de 4, por ejemplo, un paciente con una puntuación de 0, quiere decir que sencillamente no tenía accidente cerebrovascular. Y eso es lo que yo le dije a algún principio. Si es que usted es prehospitalario y está trasladando a este paciente porque tenía un punto en la escala prehospitalaria, 7 de cada 10 van a ser accidente cerebrovascular y probablemente 3 no, probablemente 3 tengan estas valoraciones de NIS, por ejemplo, de 0 o menos de 4, porque se trata de una parálisis facial periférica. Pero dése cuenta que la proporción de los pacientes que usted va a ayudar, que sí tienen accidente cerebrovascular, vale la pena todos los esfuerzos. Ahora, para que usted identifique un poquito, le he puesto en pantalla lo que es la escala de NIS. Como le dije, no tiene mayor sentido que nos aprendamos de memoria hoy en día porque está en nuestros dispositivos móviles y los podemos evaluar, pero sí debo conocer la escala. ¿Por qué? Porque necesito pedirle al paciente que haga ciertas acciones
Y esas deben estar muy claras, es decir, yo debo tener en mi mente qué le voy a preguntar al paciente para ver sus respuestas, tengo que tener la posibilidad de evaluar la visión del paciente, tengo que pedirle que mueva manos, que mueva piernas, es decir, necesito evaluarle y necesito conocer mi escala para poderle hacer de una manera efectiva. Ahora, una vez de que yo he hecho pues, esta escala neurológica y el paciente está puntuado o está colocado entre 4, digamos, más de 4, porque no lo pongamos hasta 25, pongámosle más de 4, entonces quiere decir que es un paciente que tiene un déficit neurológico y que sí, es muy probable que se trate de un accidente cerebrovascular, pero aún no puedo decir si el accidente cerebrovascular es hemorrágico o el accidente cerebrovascular es isquémico. Por tanto, necesito evaluar con un estudio tomográfico en el cual el primordial objetivo va a ser identificar hemorragia. Porque si yo identifico hemorragia, ya sé que estoy en el 13% de los casos, ¿sí? Y adicional, el manejo es completamente diferente. Pero si yo me enfoco al accidente cerebrovascular isquémico, tengo que saber que la tomografía que yo realice a este paciente puede verse normal en las primeras horas de un accidente cerebrovascular isquémico. Ahora, existen herramientas que sí me permiten evaluar el grado de afectación que tiene este paciente con accidente cerebrovascular isquémico mediante tomografía, lo que es la escala de Aspects que ustedes ven en pantalla. Esta escala, ¿sí? Es una escala cuantitativa, es una escala tomográfica, ¿sí? Cuantitativa, que mide los signos tempranos de isquemia cerebral. Se usan 2 cortes axiales, ¿sí? El primero en los ganglios de la base y el segundo en los ventrículos laterales, y yo pues divido los territorios de la arteria cerebral media, ¿sí? Tanto en el un corte como en el otro corte. A la final, yo voy a evaluar 10 espacios, ¿sí? Como ustedes están viendo en pantalla, con el objetivo de identificar hipodensidades, es decir, alteraciones tomográficas compatibles con isquemia, pues más no con hemorragia, porque recuerde que lo principal era identificar la presencia de hemorragia, porque en ese momento yo tomaba una acción completamente diferente. Pero si no hay hemorragia, como repetía, eso es el principal objetivo de la tomografía, y no solo que no hay hemorragia, sino que la tomografía se presenta normal, entonces es un paciente que está ante un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, como una herramienta importante, yo puedo tomar esta escala de Aspects que de alguna forma mide estos signos tempranos de isquemia en el tejido cerebral. Entonces, como ya expliqué un poquito, necesito 2 cortes, divido los territorios de la arteria cerebral media, ¿sí? Y con eso yo identifico la probabilidad o el grado de afectación que puede tener este paciente con evento cerebrovascular isquémico. Usted tiene que conocer que la escala de Aspects, un puntaje de 10 indica que el estudio es normal y un puntaje de 0 indica que hay una afectación total del territorio de la arteria cerebral media. Estas lesiones hipodensas que yo puedo identificar en alguna área de las que hemos hablado van a restarle puntos a la escala, ¿sí? Entonces, mientras menos valor tiene la escala, más grave o más dañado se encuentra el tejido cerebral por este evento cerebrovascular isquémico. Por tanto, yo necesito tener un puntaje pues mínimo para ofrecer terapia fibrinolítica, que es de 7. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo un puntaje menor, quiere decir que el grado de afectación y el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas tal vez no es el identificado. Es decir, tal vez no es el reportado, porque la persona que me dijo, mire, esto pasó hace 1 hora, pero yo veo un territorio total de una arteria cerebral media tomado con hipodensidad y tal vez mi escala de Aspects es un valor muy bajo, estoy en 2 o en 3, entonces el grado de afectación es muy grande. Eso me hace reflexionar en que tal vez el tiempo transcurrido es mayor al que me han dicho. Por tanto, es importante saber que esta escala nos va a ayudar mucho para tomar una buena decisión y sobre todo corroborar el tiempo transcurrido. Un puntaje mínimo para ofrecer terapia fibrinolítica, como usted ve en pantalla, es de 7 o superior. Ahora, si hablamos de terapia fibrinolítica, tengo que saber que ventajosamente yo ya cuento con eso en hospitales públicos y privados.
La terapia fibrinolítica, pues usted debe conocer que es el activador tisular del plasminógeno y su forma recombinante se llama alteplasa, ¿sí? Que viene en la presentación que usted puede ver en pantalla, son botellitas que hay que mezclar pues un polvo con el líquido para lograr 50 miligramos en 50 ml. ¿Ok? Ahora, la administración es sencilla. Es 0.9 miligramos por kilogramo de peso, el 10% en bolo y el restante en 60 minutos. Eso quiere decir que si, por ejemplo, usted va a administrarle pues, a un paciente de 60 kilos, ya va a saber muy rápidamente que va a tener que administrar 63 miligramos, por ejemplo, y el 10% van a ser 6 miligramos que usted va a tomar porque 1 miligramo corresponde a un cc, ¿correcto? Entonces usted va a tomar 6 miligramos y eso va a administrar en bolo, ¿sí? Y probablemente los 57 miligramos que falten, usted va a programar la infusión a 60 minutos. Pues nada complicado. Y recuerde que debe administrarse en la primera hora de que el paciente ha llegado al hospital. Quiere decir que toda mi evaluación, desde que el paciente entra al hospital hasta que yo decido administrar la terapia fibrinolítica, no debe ser mayor de a 1 hora. Tampoco es necesario que sea mayor de 1 hora, pero sí hay pasos que hay que tomar antes de administrar esta terapia fibrinolítica y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque yo, al haber valorado la escala neurológica inicial, al haber enviado al paciente a la tomografía, tengo que recordar de que esta terapia fibrinolítica tiene ciertas indicaciones y ciertas contraindicaciones. Hay, pues, pacientes que no puedan recibir, tal vez estando en periodo de ventana, porque tienen pues ciertos problemas, sobre todo en coagulación, que impiden que yo administre esta terapia. Por tanto, es necesario tener una biometría hemática para ver la cantidad de plaquetas que tiene el paciente y es necesario tomar tiempos de coagulación también. A eso me refería con los exámenes rápidos y sencillos que yo tenía que tomar apenas ingresaba el paciente. Adicional, yo tengo que repetir la glicemia si no se ha hecho de manera prehospitalaria o hacerlo, digamos, porque una contraindicación para esta terapia sería que el paciente esté con hipoglicemia, porque de pronto no se trata de accidente cerebrovascular, sino sencillamente de hipoglicemia. Una glicemia menor a 50 contraindica definitivamente esta terapia, por tanto es necesario que yo tome estas medidas antes de administrar el tratamiento fibrinolítico, pero si yo ya tengo todo y el paciente califica, es decir, puede recibir este tratamiento, debo hacerlo lo más pronto posible y como usted escuchó, no es un problema, es una administración relativamente sencilla. Tengo que saber que la dosis máxima es de 90 miligramos y como usted ve en pantalla, la mayor efectividad se da cuando yo lo logro hacer a los 90 minutos de, pues, iniciado el cuadro. Ahora, hablando específicamente de qué paciente puede recibir y qué paciente no, tome usted en cuenta cómo hay un gran cambio cuando yo logro administrar esta terapia fibrinolítica dentro de las primeras 3 horas versus a que si lo hago entre las 3 y 4.5 horas. Fíjese usted cómo en pantalla puede apreciar que cuando yo lo hago en las primeras 3 horas, pues básicamente necesito tener mi diagnóstico clínico y que el paciente tenga más de 18 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando es dentro de las primeras 3 horas, está recomendado por igual para pacientes que tengan menos de 80 años, como para pacientes que tengan más de 80 años. Es decir, cuando es lo más rápido posible, la edad no es un problema para la administración de la terapia fibrinolítica, porque el beneficio de la administración de la terapia va a ser mayor a los riesgos que pueden conllevar a un paciente de edad avanzada. Es decir, cuando lo hago pronto, lo hago dentro de las primeras 3 horas, no importa mucho la edad del paciente. ¿Qué más? Si es que yo tomo en cuenta que voy a hacerlo dentro de las primeras 3 horas, está recomendado por igual, aún así cuando haya síntomas severos de accidente cerebrovascular. ¿Se acuerda que hablábamos de la escala de NIS, que decíamos que tiene que tener entre 4 y 25? Más de 25 es un paciente pues, que tiene una afectación severa. La afectación severa de este paciente, por supuesto, va a aumentar un poco el riesgo de conversión hemorrágica al administrar la terapia fibrinolítica primaria, pero cuando es dentro de las primeras 3 horas, sigue habiendo más beneficio que riesgo. Es decir, cuando yo logro administrar esta terapia lo más pronto posible, no importa mucho la severidad del cuadro, ni la edad del paciente. Y eso es algo que tengo que tener muy en claro. Ahora,
Para administrar esta terapia fibrinolítica, como yo le decía, hay ciertas contraindicaciones, llamemos los criterios de exclusión, es decir, a quienes no les voy a poder dar. Pues no necesita tampoco aprenderse de memoria, ahora en su dispositivo móvil puede tener un checklist fácil para poder evaluar, pero sí es importante que usted tome en cuenta lo que está en su pantalla. El paciente tiene que tener una presión arterial, ¿sí?, menor a 185, 110 para poder recibirlo. Si es que no tiene esa presión, esto se vuelve un criterio de exclusión, una contraindicación. Ahora, claro, es algo que yo puedo intervenir y ya vamos a ver más adelante cómo, pero mientras maneje esas presiones no puede recibir terapia fibrinolítica. Adicional, no lo podría hacer si tiene un recuento plaquetario menos de 100,000 o está tomando algún tipo de anticoagulantes y tiene un INR mayor a 1.7. Por eso es tan importante que apenas llegue el paciente usted haya tomado su biometría hemática y sus tiempos de coagulación y haya realizado la glucosa, es decir, la glicemia capilar de ese paciente, porque si tiene menos de 50 también es una contraindicación. Fíjese usted cómo hay criterios de exclusión relativos también, es decir, hay pacientes que pueden tener accidente cerebrovascular y embarazo, en el cual pues hay que evaluar bien el riesgo-beneficio de administrar esta terapia. Sin embargo, son criterios de exclusión relativos, es decir, ninguno de esos por sí mismo, ni todos al mismo tiempo, podrían excluir al paciente para recibirlo, es decir, es algo que hay que evaluar paciente por paciente. Sin embargo, los de arriba, es decir, los criterios de exclusión claros, eso sí, pues hace que mi paciente no califique para recibir terapia fibrinolítica. Por tanto, es necesario que yo tome en cuenta, ¿sí? Necesario que yo tome en cuenta estos valores de laboratorio antes de iniciar mi terapia fibrinolítica. Un poco hablando de la presión arterial, tengo que saber que si bien el paciente califica para recibir terapia fibrinolítica, no lo va a poder hacer si es que la presión arterial está por sobre 185, 110. Y para eso hay indicaciones muy claras, pues tal vez con fármacos que no disponemos fácilmente en nuestro país, como usted ve en pantalla, la betalol y nicardipina. Sin embargo, existen otros fármacos, otros agentes que pueden ser administrados sin ningún problema. Por ejemplo, en enalaprilato. Si es que yo administro a este paciente enalaprilato y logro bajar la presión por debajo 185, 110, he logrado quitar esta contraindicación absoluta para el tratamiento fibrinolítico y el paciente puede recibirlo sin ningún inconveniente. Ahora mire cómo hay el cambio, es decir, si es que ya no estoy dentro de las 3 horas y estoy entre 3 y 4.5 horas, ya mi paciente ya es seleccionado. Es decir, si existe una forma fácil de decirlo, si lo logro hacer dentro de las 3 horas, probablemente la gran mayoría de pacientes califique para recibirlo. Pero si yo estoy entre 3 y 4.5 horas, se va a volver un poco complejo. ¿Por qué? Porque fíjese usted cómo ya no estaría indicado si es que mi paciente está entre 3 y 4.5 horas, pero tiene más de 80 años. Porque el riesgo de conversión y hemorragia va a sobrepasar el beneficio que yo puedo obtener al administrar la terapia fibrinolítica. Adicional, cuando el accidente cerebrovascular está muy grave, por ejemplo, el NIS es más de 25, igual el riesgo de conversión hemorrágica sobrepasa el beneficio que puede tener este paciente. Si es que toma algún tipo de anticoagulante oral, ya no califica. No importa el valor de INR que tenga, es decir, si toma cualquier tipo de anticoagulante oral, ya no califica por el riesgo de conversión hemorrágica. Historia de diabetes o de ACV isquémico previo también lo elimina de los elegibles, digamos, para administrar esta terapia fibrinolítica. Y también cuando la afectación tomográfica es grave, que va de la mano con la valoración neurológica del NIS. Usted si ve que un aspect menor a 7 en este punto, entre 3 y 4.5 horas, haría que el paciente ya no califique para terapia fibrinolítica primaria intravenosa, porque existe mayor riesgo de hemorragia al hacerlo que el beneficio que pueda obtener el paciente. Entonces, en resumen, lo más adecuado que debo hacer es administrar la terapia fibrinolítica lo más pronto posible, porque fíjese que cuando paso la línea de 3 horas, ya mi paciente se vuelve muy seleccionado y por supuesto la probabilidad de que más pacientes reciban sea menor. Dícese ya que en un estudio pues publicado en el 2019 en un hospital del Ecuador, ¿sí?, de la ciudad de Quito, de accidente cerebrovascular,
ellos lograron administrar terapia fibrinolítica en periodo de ventana, es decir, llámese hasta 4.5 horas, tan solo en el 39% de sus pacientes. Eso quiere decir que, pues, casi 4 pacientes de 10 llegan en periodo de ventana, por todo lo que hablamos antes, ¿no? Sin embargo, estos 4 de 10, si yo logro disminuir los tiempos o evitar pérdidas de tiempo innecesarias, fíjese usted cómo si lo logro hacer antes de las 3 horas, tal vez voy a poder administrar a más cantidad de pacientes a que si yo dejo pasar el tiempo y me llego a las 4.5, ¿de acuerdo? Bien, pero también existe algo que es el tiempo indeterminado, porque recordaba que antes yo evaluaba a mi paciente y decía, bueno, ¿a qué hora iniciaron los síntomas? Cuénteme usted, ¿a qué hora iniciaron los síntomas? Pero también existe la probabilidad de que sea indeterminado. ¿Por qué? Porque es el ACV del despertar, ¿no? Es decir, que yo soy el familiar y me veo con mi paciente, pues en la noche que nos despedimos estaba bien, pero ahora al despertar está con esto. Entonces yo no tengo ni idea a qué momento pasó. Pues la última vez que lo vi bien, pues probablemente fue ayer a las 7 de la noche, lo que hace que para hoy en la mañana hayan pasado probablemente más de 12 horas. Y tal vez antes yo decía, bueno, él definitivamente ya no califica para tratamiento fibrinolítico, pero eso no es así. Porque este paciente con tiempo determinado se va a beneficiar de la realización inmediata de una resonancia magnética. Tome en cuenta que la resonancia magnética no es un estudio que va a hacerse de rutina. Es un estudio que está básicamente indicado en este tipo de pacientes con accidente cerebrovascular de tiempo indeterminado, este accidente cerebrovascular del despertar. Entonces yo hago una resonancia magnética y ustedes deben saber pues que obviamente hay secuencias de difusión y secuencias de perfusión. Entonces yo en la resonancia magnética lo que quiero ver es el tamaño del infarto, primero, y de alguna manera, ¿sí?, identificar el tiempo de evolución, es decir, cuánto tiempo ha pasado desde que empezó este infarto. Para hacer eso, tengo que determinar el tamaño del core, que es desde el infarto, porque existen en esa zona anomalías tanto de difusión como de perfusión. Pero viene el concepto del mismatch. ¿Cuál es el concepto? Que cuando yo tengo claro que voy a revisar un área cerebral y voy a revisar que tenga anomalías tanto en difusión con consecuencias de difusión y tanto en perfusión, consecuencias de perfusión, tengo que saber que la zona infartada va a tener anomalías en ambas secuencias, ¿correcto? Es decir, difusión y perfusión van a estar afectadas, por tanto, eso es una zona infartada, pues, y les vamos a llamar core. Por eso para eso debo comparar imágenes de difusión con imágenes de perfusión, porque también existe la probabilidad. Doctor, le dejamos de escuchar, parece que se muteó el micrófono. Sí, perdone, ahí sí, ¿me escuchan, por favor? Sí, ¿Hola? ahí le escuchamos y tenemos unos 5 minutos para terminar, por favor. No se preocupe, yo termino tiempo, no se preocupe. Gracias. Entonces, el área, ¿sí?, de difusión, ¿sí?, va a estar afectada únicamente el área de perfusión, pero no el área de difusión. Eso implica de que esta zona es una zona de penumbra. ¿Qué es una zona de penumbra? Una zona de penumbra es un área que tiene una afectación funcional, pero es una potencialmente viable, que si yo no voy a hacer algo, obviamente va a tener daños irreversibles, pero si lo actúo inmediatamente, es una zona potencialmente viable. Y la área de oligoemia benigna es un área, obviamente, de isquemia, pero que se va a recuperar espontáneamente. Eso permite que yo pueda establecer cambios tempranos de accidente cerebrovascular en el 95% de las ocasiones. Y que en este ACV indeterminado, la resonancia magnética puede precisar el tiempo de evolución con una sensibilidad del 62% y una especificidad del 78%. Fíjese usted cómo, si yo hago una resonancia en este ACV de tiempo indeterminado y la resonancia magnética me indica que estoy menos de 4.5 horas y no hay contraindicaciones, el paciente califica para terapia fibrinolítica intravenosa. Y si es que es de más de 4.5 horas, viene el gran concepto de la trombectomía mecánica.
Usted debe saber que la trombectomía mecánica en centros especializados existe y se realiza cuando la oclusión se da en un gran vaso, que es el territorio vascular carotídeo de la carótida interna e intracraneal, o de la arteria cerebral media. Y el estudio Down y el Diffuse, como usted lo ve en pantalla, el 3 en el 2018, demostraron que existen beneficios para el paciente cuando hago trombectomía mecánica hasta 16 e incluso hasta 24 horas del inicio de los síntomas. ¿Qué va a hacer eso? Va a generar que en el futuro nosotros tengamos cómo ofrecerle a nuestro paciente pues tratamientos primarios, incluso prolongando el tiempo desde el inicio de los síntomas. Fíjese usted cómo la implementación de softwares de inteligencia artificial va a permitir que de alguna manera, usando la telemedicina, no importa dónde esté nuestro paciente con accidente cerebrovascular, nosotros vamos a poder tener el apoyo o el soporte de alguien que nos ayude en la evaluación, el diagnóstico e incluso en las indicaciones de tratamiento primario para este paciente para mejorar la sobrevida y evitar las complicaciones de discapacidad futuras, digamos, en estos pacientes. Y pues con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por toda su explicación. Ha sido muy enriquecedora y útil para nuestra práctica clínica. Dentro de las preguntas más como en este sentido del tiempo de recuperación en el que tal vez usted ha determinado o ha visto según los estudios, ¿qué hay para el ACV isquémico y el ACV hemorrágico? ¿Cuál sería el tiempo aproximado entre el uno y el otro? Si hablamos del tiempo, si hablamos del tiempo de recuperación desde que el paciente ingresa al hospital hasta que es dado de alta, tenemos muy pocos estudios a nivel nacional. Ustedes deben saber que este estudio al que yo hice mención antes daba un seguimiento al paciente hasta 3 meses posteriores. Y en los 3 meses posteriores existía cerca del 50% de recuperación de su sintomatología o de la discapacidad que en algún momento se presentó en el ámbito hospitalario. ¿Eso qué quiere decir? Que a los 3 meses aproximadamente existía una recuperación del 50% del déficit que presentaba. Como les decía, estudios a nivel nacional no hay mayores y deberíamos hacerlos, pero este dato es importante. Es decir, a los 3 meses desde que se presentó el problema, puedo tener una recuperación hasta del 50% de mi déficit inicial. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y sí, tenemos ahí una oportunidad de hacer algún estudio y una publicación. Seguro que sí. Muchas También gracias. nos hacen una pregunta que vamos a indicarla ahora. ¿Cuál es la utilidad actual de la citicolina en el manejo posterior del ACV? Eso no está enfocado al manejo agudo del accidente cerebrovascular y eso es que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, existen coadyuvantes al tratamiento que van a mejorar de alguna manera el metabolismo cerebral y la recuperación al futuro. Sin embargo, no estamos enfocados en sí al tratamiento primario. Si nos estamos dando cuenta, estamos de alguna manera en la fase de recuperación. Y esa fase de recuperación, por supuesto, no solo está enfocado a lo que es terapia física, a lo que es rehabilitación. La citicolina va a formar parte de un tratamiento coadyuvante en esas fases de recuperación, que como les decía, tal vez no formaba parte de esta conferencia, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de una parte aguda, pero sí, claro, en la parte de recuperación sí. Perfecto. Y la última pregunta por cuestión de tiempo nos indica ¿cuál sería el peso que nosotros vamos a tomar en cuenta para calcular la dosis para administrar la fibrinolisis? Muy buena pregunta. Lo que pasa en esto es que hay una dosis máxima que es de 90 miligramos. ¿De acuerdo? Es decir que cuando yo hago 0.9 miligramos por kilogramo de peso y mi dosis es más de 90 miligramos, establezco una dosis máxima de 90. Si es una dosis máxima de 90, quiere decir que el 10% va a ser 9 en bolo, pues, y el resto que voy a administrar es de 81 miligramos. Es decir, el peso puede ir variando, ¿sí? Pero cuando el peso genera que el cálculo de dosis sobrepase los 90 miligramos, mi dosis va a ser 90. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas y por toda la exposición. Seguro, un placer. Buenas noches. Gracias.